Queridos seguidores, continuamos en su programa Zona Franca, hoy 16 de junio del año 2018. Y tenemos en estudios al doctor Gustavo Gutiérrez, es un abogado constitucionalista que nos podrá explicar cómo debemos exigir a las autoridades el inicio de esta etapa de reforma judicial, una verdadera reforma judicial. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo Gutiérrez, bienvenido. ¿Qué tiene que decirle a la ciudadanía, a nuestros seguidores, por esta difícil situación que está viviendo el Perú? Bueno, la crisis del sistema de justicia es un secreto a voces, ¿no? Y ciertamente a lo largo de la historia de la República se han intentado algunas reformas, pero una de ellas dentro de un régimen autoritario, que ciertamente al final únicamente terminó con algunos parches. Y la última, en la época del expresidente Toledo, cuando se convocó una comisión especial integrada por todos los actores del sistema de justicia y dejó como legado un plan. El año 2004 se aprobó un plan, el Plan Nacional de Reforma de la Justicia, que tiene en total más de 50 iniciativas legislativas y más de más de 100 proyectos de carácter normativo. Lamentablemente todo eso se ha dejado de lado, hay muchos intereses, ya lo hemos visto, la corrupción, no le gustan las reformas. A la corrupción prefiere los parches, los maquillajes, prefiere una modificación de una norma aislada o prefiere alguna medida inmediata que finalmente tranquilice a la población, pero ciertamente hacer una reforma implica todo un procedimiento estructural, implica todo un cambio que debe comprometer a los actores políticos y a los actores técnicos también, porque de lo contrario es imposible realizar una reforma. Y el país tiene cerca de 200 años sin poder reformar absolutamente nada. Fíjate que avanzamos un poco sobre la ley de servicio civil, al final le han hecho huecos por todos lados, no tenemos una normatividad expresa en materia laboral, después de 200 años tenemos un caos en la administración pública y en el sistema de justicia es peor, claro, es grave. Y esto es muy importante que lo entendamos, queridos ciudadanos, porque no solamente el ámbito penal lo es todo en el sistema de justicia. El ciudadano de a pie se afecta, por ejemplo, si lo despiden de su trabajo y acude al Poder Judicial y resulta pues que existe toda una red de corrupción, no hay verdaderas reformas, estamos eternamente desprotegidos y no avanzamos en esa materia. Si hablamos, por ejemplo, de otras materias, va a ser lo mismo, porque cualquier situación cotidiana que nos toque vivir, pero que nos lleve al Poder Judicial como ciudadanos de a pie, nos enfrenta con un sistema que no tiene reformas, que no tiene avances, pero que encima ha permanecido así para que estas organizaciones de corrupción del sistema judicial pues puedan cobrar dinero por todo espacio libre que encuentren. ¿Y quién es el perjudicado eterno? El ciudadano. Años y años con procesos, no se pueden reinsertar laboralmente, no pueden mejorar su situación de manera inmediata porque están sujetos a un proceso que los empobrece día a día. Entonces es importante y es un problema de todos y debe ser una exigencia de todos el inicio de esta reforma judicial. Claro, y además fíjate, y lo que me parece lamentable es que nuestros actores políticos, que son los encargados a realizar este tipo de grandes procesos, realmente o desconocen el tema o se prestan al juego de la corrupción. Por ejemplo, lo acabas de decir, el presidente Vizcarra convoca una comisión de notables. En realidad entiendo que deben ser notables, pero no son notables en materia de reforma de la justicia. Han convocado a un especialista en contrataciones del Estado, a un diplomático, a un señor que ha estado encargado de la Defensoría del Pueblo durante más de 5 años y sin embargo yo no le conozco un solo aporte a la reforma de la justicia. Ni tampoco de denuncia contra la corrupción, una posición en consecuencia tibia. Correcto. En consecuencia, si es que el señor Vizcarra quería optar por una cuestión técnica, yo creo que debió convocar a grandes especialistas que tenemos y que se pasean por todo el mundo. En materia de reforma judicial es increíble, Perú produce importantes intelectuales, pero los intelectuales terminan estando fuera del país. Pulgar Vidal, Hugo Neira, Luis Pázara, un especialista en temas de reforma judicial, el mismo Javier de Belaúnde, entre otros especialistas juristas que tenemos en el país, pero ninguno de ellos ha sido invitado a esta propuesta. Y sobre todo que tengan por lo menos una voz permanente, existente en esta realidad que estamos viviendo. Claro, lo otro a es el estas tema, personas no se les ha escuchado nunca un pronunciamiento político. por Odebrecht, nunca se les ha escuchado un pronunciamiento por las liberaciones que hay, nunca se les ha escuchado una posición frontal, señor presidente Martín Vizcarra. ¿Qué pasa? ¿Por qué tener que tomar estas decisiones cuando hay personas que sí pueden hacer ese trabajo? ¿O realmente pues es mentira este compromiso que usted también está Yo creo que el desconocimiento es absoluto,
se ha hecho una comisión, me parece que va a ser un saludo a la bandera. No sé qué pueden alcanzar en 4 semanas al Congreso, porque finalmente quien hace las reformas son los políticos. Son los actores políticos quienes tienen que tomar una decisión sobre la reforma. Por eso es que creo que el mismo Vizcarra debió convocar al Acuerdo Nacional, donde se encuentran toda la heterogeneidad de representación política y los representantes de la sociedad civil, para poder al menos familiarizar una propuesta de consenso, que no la ha hecho, y va a llevar una propuesta en realidad coja de una pata al Congreso, y finalmente el Congreso tendrá la facultad final de tomar la decisión que le corresponda, y ahí es donde va a generarse pues un sinsabor, ¿no? O sea, lo que va a mandar la Comisión Vizcarra no va a servir en lo absoluto, ni siquiera para poder presionar a que el Parlamento termine para debatir una verdadera reforma. Y tenemos por otro lado al presidente del Poder Judicial, que el día de ayer ha pedido disculpas y dice que es responsable político porque se ha estado dedicando a la modernización del expediente electrónico, etcétera. Entonces, ni siquiera el presidente del Poder Judicial sabe lo que es una reforma. Así es. Entonces, realmente, más allá del tema de la lucha contra la corrupción, que es transversal, en realidad en temas de reforma hay una ausencia de conocimiento que es muy preocupante en nuestros actores actuales, ¿no? Pero también se habla de la CAN, ¿no? De la Comisión de Alto Nivel de Lucha contra la Corrupción. Pero es que la corrupción es un tema básico, no es un tema absoluto, ¿no? Y aquí viene la necesidad de que esta comisión siga existiendo o que desaparezca. Porque la verdad, al día de hoy, no sé qué dice usted, doctor Gutiérrez, es urgente que esta comisión desaparezca porque está integrado únicamente por titulares de entidad. Es decir, con esto no queremos desmerecer a ninguna persona, pero si, por ejemplo, la corrupción se da en esferas del gobierno, en esferas del Ejecutivo, ¿quién es el que lidera? ¿Quién está presente? ¿No? El presidente de la República. Si la corrupción se diera en las esferas del Poder Judicial, miren, ¿a quién tenemos? El muy ocupado, el muy preocupado, el que nunca pudo darse cuenta de la corrupción, precisamente estaba liderando la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción. Asimismo vemos en el Ministerio Público, ya ha sucedido cuando la corrupción en la región Ancash era insostenible, cuando acudíamos a esta comisión anticorrupción, resulta pues que el presidente, que el fiscal de la Nación era el que estaba comprometido y que fue destituido en su momento. Ibas al presidente del Poder Judicial, era una persona también que en su momento había dado viajes a los magistrados para que se vayan en combinación con César Álvarez. Querías ir al Ejecutivo, tenías pues a un presidente que estaba comprometido. Entonces, ¿cómo luchas contra la corrupción si los titulares de esas entidades comprometidas están ahí, ¿no? Tenemos a Susana Silva, que integró esta entidad, que luego ha sido elegida por el presidente de la República para que se encargue de esta secretaría que se ha creado en el Consejo de Ministros. ¿Quién es Susana Silva? ¿Qué ha hecho Susana Silva realmente en la lucha frontal contra la corrupción? Claro, yo creo que ahí es un tema también ya de una necesidad inmediata de hacer que las instituciones que se crean funcionen adecuadamente. Se han creado un conjunto de instituciones que definitivamente sufren de deficiencias. Por ejemplo, en Junín, uno de los integrantes de esta comisión anticorrupción, porque también tiene estamentos regionales, es el gobernador regional, que prácticamente está involucrado en muchas acusaciones serias de corrupción, y el decano del Colegio 2 de Junín ha dado un gesto importante y ha dicho: yo no voy a participar de esa comisión mientras esté el gobernador con más de una veintena de denuncias. Entonces, ciertamente ahí hay muchos problemas de carácter coyuntural, pero lo estructural, que es lo que está fallando, es una necesidad de que se haga una gran convocatoria que debiera haber sido liderado por el presidente de la República y por el presidente del Poder Judicial, y parece pues que lamentablemente no vamos a tener esos espacios, y ojalá pues que el Congreso lo pueda hacer. Entiendo de que has presentado una moción para la creación de una comisión de reforma del sistema de justicia. Yo creo que ese es el camino adecuado, ¿no? Que el Parlamento, si es que no asume ni el presidente de la República ni el Poder Judicial una verdadera reforma que con un plan, con un método, de manera sistémica, proponga las medidas necesarias para corregir todo este sistema, definitivamente no vamos a ir a ningún lugar. Fíjate a lo que nos enfrentamos hoy en día. El señor Ríos ha renunciado. El señor Inostroza le han dado vacaciones. Es decir, el sistema no tiene una respuesta para poder sancionarlos inmediatamente. O sí la tiene, pero tampoco no se ejecutan ni se han desarrollado las normativas necesarias para poder implementar, porque no se puede tolerar, y el pueblo no tolera, que al demostrarse tantos actos presuntamente corruptos para evitar cualquier daño a la honra, lo cierto es que no haya ninguna herramienta para poder solucionar el problema de manera inmediata. Y en lo que es más, si es que se va a hacer un proceso contra el señor Inostroza y contra el señor Ríos, se van a terminar al final
puestos a disposición del Poder Judicial y eventualmente expuestos a una pena que no va a superar los 8 años porque finalmente es delito de colusión. Es decir, con beneficios en unos añitos van a estar libres. Sin embargo, en cambio, en los delitos de contra el patrimonio, el robo de un solo celular puede dar lugar a una persona que se vaya condenado más de 25 años de cárcel. Entonces, todo está mal. Toda la regulación normativa es un caos. No es solamente un asunto, en realidad, que obedezca a un estamento del Estado, sino es todo el sistema, no responde porque hemos creado un monstruito que no tiene, es decir, tenemos un Frankenstein a nivel constitucional y estructural, y definitivamente eso es lo que genera y permite que la corrupción entre por cualquier lugar y se genere pues ahí una suerte de catarsis que al final vemos todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que se debe hacer en esta reforma? ¿Por dónde debería empezarse, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial? Yo creo que es que lo que ocurre es que alguien me preguntaba, ¿qué es lo que está fallando a nivel constitucional? Yo siempre les digo, ¿no? El corto de máquinas de la Constitución. ¿Qué es el corto de máquinas? Son la estructura de poder. Porque la Constitución tiene un conjunto de derechos, pero por otro lado tiene un conjunto de instituciones. Esas instituciones, Gargarella dice que son el cuarto de máquinas de la Constitución. ¿Qué es lo que está fallando en nuestra Constitución? Las máquinas. Porque tenemos, repito, un Ministerio Público que tiene una ley orgánica del año 82. O sea, la Constitución se dio en 93. Es decir, tenemos un Ministerio Público diseñado estructuralmente para el siglo XX, sobre la base de la Constitución 39. Nadie ha hecho absolutamente nada para optimizar el rol del Ministerio Público. El fiscal de la Nación, quien venga, no va a poder asumir funciones de liderazgo. Porque ahí tiene una Junta de Fiscales Supremos, porque ahí tiene un estamento de fiscales superiores que al final se oponen a cualquier fórmula de liderazgo o traban cualquier acción de gobierno. ¿Qué tendría que cambiar? Tiene que cambiar todo eso, tiene que cambiar. La reforma tiene que ser de todo el aparato. Desde la conformación. Desde la conformación, desde la línea jerárquica. Correcto. El órgano de control tiene que tener competencia para poder investigar a un vocal supremo. Hoy en día en el Estado democrático contemporáneo no hay jerarquías a nivel judicial. Los poderes judiciales son horizontales. Es decir, solamente hay una división por razones de la función. Claro, y un poco para explicarles a nuestros seguidores. Como ustedes han visto, en el Ministerio Público hay una Oficina Suprema de Control Interno que se encarga de investigar a todos los fiscales por inconducta funcional, pero solamente hasta los fiscales adjuntos supremos. Y también investiga a todos los jueces que han cometido delito en el ejercicio de su función. Igualmente, solo hasta el nivel de fiscales adjuntos supremos. La OCMA solamente investiga por inconducta funcional a todos sus magistrados, igual hasta el cargo de fiscal adjunto superior. Si ya son supremos, ni la Oficina Suprema de Control Interno del Ministerio Público puede investigarlos y tampoco lo puede hacer la OCMA. Eso tiene que cambiar. Los órganos de control deben poder investigar en sus instancias. ¿Por qué? Como hemos visto, ha tenido que pasar una semana para que recién el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando vea que ya no han podido cómo frenar la situación, recién el día de hoy ha suspendido al juez supremo. Si la OCMA y la Oficina de Control Interno del Ministerio Público no tuvieran esas limitaciones, ellos pudieron haberlo hecho inmediatamente. En realidad, ahí, mire, fíjate el detalle, ¿no? La Constitución no prohíbe que el órgano de control investigue a un vocal supremo o a un fiscal supremo. Es parte de la ley orgánica. Es una lectura errática de la Constitución. ¿Y por qué se permite eso? Porque no se han dado las leyes de desarrollo constitucional que permitan aclarar el tema. Porque la Constitución dice, el Consejo Nacional de Magistratura destituye al vocal o al fiscal supremo a pedido del Poder Judicial. Pero eso no significa que no pueda haber una investigación por una sanción menor, no pueda iniciar un procedimiento de investigación. No necesariamente un procedimiento de investigación va a derivar en una destitución. Puede derivar en una amonestación, en una falta leve. Pero lo importante es que sería inmediata. Sin este antejuicio, sin esos beneficios. Simplemente el jefe de la OCMA, de acuerdo, la ley orgánica ha previsto algo, pero no ha sido regulado. El jefe de la OCMA simplemente inicia investigación y separa temporalmente al vocal supremo o al fiscal supremo y se acabó. Pero no hemos desarrollado, por eso te digo, o sea, el problema es que no hemos dado normas de desarrollo constitucional que nos permitan optimizar la Constitución en la realidad. Esa es una gran tarea que está pendiente. Sumado a este cambio, por ejemplo, importantísimo, tomemos nota, para hacer un proyecto de ley, que los órganos de control puedan investigar a todos los
magistrados sin importar la jerarquía que tienen, desde provincial, desde adjunto provincial en el Ministerio Público hasta el fiscal supremo, y en el Poder Judicial desde el juez hasta el juez supremo, juez de primera instancia hasta el juez supremo, y que se puedan usar, ¿no?, procedimientos inmediatos, por ejemplo, para afrontar situaciones críticas como las que se vivieron hoy, para que en el acto se le pueda emitir una suspensión y no puedan permanecer días, horas sobre la documentación que prácticamente ya tendría que ser materia de investigación. Ahora, cosa, ¿no? Ha sucedido también que Otorongo no come Otorongo. Correcto. Se ve que ninguno de los órganos de control, ni la Oficina Suprema de Control Interno, ni la OCMA en el Poder Judicial han dado resultados. ¿Acaso no es tiempo ya que dentro de esta reforma se pueda prever que los órganos de control tengan que ser órganos externos, ¿no?, o que exista en el aparato estatal una institución que investigue a todo aquel que ejerce una función pública, más allá que se trate de un magistrado, más allá que se trate de un funcionario de una municipalidad, de un gobierno regional, y que según especialidades se deba investigar? Porque lamentablemente el hecho de que se tenga al magistrado dentro de la institución, un fiscal que va a sancionar a su amigo fiscal, obviamente vemos que la corrupción ha venido campeando y la impunidad se ha generalizado. Sí, correcto. Esa es la razón por la que existe el Consejo Nacional de Magistratura, creado a mediados del siglo XX en Italia y en Francia, precisamente para dotar de independencia e imparcialidad en la elección de los jueces y fiscales, y que estos también cumplan ese rol con independencia e imparcialidad. Por eso que el consejero del CNM tiene que ser un juez de jueces, y eso implica que tiene que ser más independiente y más imparcial que el propio juez. Doctor, entonces, en ese sentido, quien le habla, y lo he escuchado a usted también, y muchos hemos siempre venido luchando porque se logre una reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura para lograr una manera diferente de nombrar a sus consejeros. Sinceramente, le confieso el día de hoy que considero que ninguna reforma bastaría y que más bien este órgano ya debe desaparecer y debe crearse otro diferente con un mecanismo. ¿Es eso posible? ¿Qué mecanismo podría existir como para que se pueda nombrar de manera correcta a un juez y un fiscal? Bueno, es que en realidad el Consejo de la Magistratura, podremos hasta cambiarle de nombre, pero queda claro, creo, en el concepto que acabas de señalar, que tiene que haber un control externo. Entonces el control externo tiene que estar ajeno a toda interferencia política. O sea, el otro modelo que hay en el mundo es que quienes eligen a los jueces y fiscales es el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Congreso. Entonces trasladar estas competencias nuevamente a ese modelo, al modelo clásico, ¿sería correcto? Yo creo que, no creo que... Un peor error. Empeoraría las cosas. O sea, la tendencia va hacia garantizar que el proceso de selección y de evaluación sea ajeno a toda interferencia política. Pero no podemos dejarlos también a la deriva como ocurrió con el Consejo. Este Consejo tiene un diseño autoritario. ¿Por qué tiene un diseño autoritario? Porque es fruto de una constitución que en su primera fase fue construida para poder perpetuar un régimen autoritario. Entonces, no ha habido, después de la primavera democrática con Paniagua, no ha habido una adaptación de estas instituciones hacia un modelo democrático, y eso es lo que estamos pagando, porque cuando se da la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, se da el año 94, cuando el gobierno buscaba controlar el sistema judicial. ¿Se ha modificado la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura después de fenecido el régimen de Fujimori? No. Nadie ha articulado el sistema de evaluación y de control de los jueces y fiscales. Entonces, no es propiamente el CNM, no hemos articulado lo que aquí estoy entendiendo, y corríjame si me equivoco, doctor, y hacemos un esfuerzo para que nuestros seguidores puedan entenderlo también. Se dan leyes, se dan normas, se crean delitos, se establecen penas. En realidad, eso no es lo que ha estado fallando. Lo que propiamente ha estado fallando es la integridad del magistrado que lo aplica. Entonces, la reforma tendría que iniciar en cómo, como lo estamos planteando, cómo es que tenemos mecanismos de control sobre ese magistrado. Y obviamente, mecanismos de control en cómo se nombra a ese magistrado y en quiénes lo nombran. Correcto. Así debería partir la reforma. Es que tenemos, por ejemplo, un consejero que no tiene un estatus de prohibiciones, no tiene un conjunto de procedimientos sancionatorios cuando incumple sus deberes funcionales. Entonces tenemos ahí una situación muy compleja. Tenemos un sistema abierto de selección que al final no premia el mérito o la credibilidad ética del consejero, sino la componenda que puede haber en determinados estamentos funcionales que cada día tienen mayores dificultades y generan mayor corrupción. En consecuencia, todo el sistema es el que está
fallando. Y esto permite que sean los malos, los mejores amigos, como dice en el audio Díaz Asto, me parece, sean los que ingresen en vez de que ingresen los mejores. Entonces, la idea central es buscar que se reforme todo el aparato del sistema de justicia para que éste pueda seleccionar a los mejores y pueda garantizar correctamente lo que lo estén. Hablaba desde el año 70, ¿no?, de que un modelo democrático tiene que tener pesos y contrafrenos. Entonces, lo que falta en el Perú son los contrafrenos. Tenemos puro peso. Todos los órganos tienen peso, que es poder, pero nadie tiene el contrafreno que limite ese poder. Entonces, la democracia no es solamente poderes, la democracia también son controles y contrafrenos, que es trascendental que haya en un modelo democrático. Entonces, y eso es lo que no tenemos. Eso es lo que no tenemos, por eso es que es una tarea de gran envergadura, es una tarea crucial, que creo que yo, por ejemplo, en la lucha que tú has iniciado contra la corrupción, creo que deberías liderar un proceso como este, porque se necesita sobre todo de personalidades con integridad ética que permitan garantizar que vayamos pues a un cambio que espera el Perú ya cerca de 200 años. Muy bien. Queridos seguidores, esta es una primera etapa que hemos podido analizar de manera general, pero vamos a dedicarnos a institución por institución para poder identificar cuáles son estas reformas que se tienen que dar. Y sí, las haremos llegar en proyectos de ley al Congreso y estos tienen que ser escuchados. Claro, no gustan porque le van a quitar el poder a todos estos corruptos que han venido lucrando en todos estos años. Pero ya depende de nosotros, los ciudadanos también, de ponernos en pie y exigir esta reforma verdadera al presidente de la República, al presidente del Congreso y al presidente del Poder Judicial, que esperemos muy pronto, en estos días, ya no sea Duberly Rodríguez. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en una próxima.